Solo se nos mete en la carpeta y listo. Exacto, cuando tú ya el Sí. sistema lo reconoce dentro de la carpeta, para ellos es suficiente, o sea, ya tiene el prefab y todo esto de aquí, ¿no? Entonces, cuando tú los tienes unidos o separados, o sea, por ejemplo aquí, yo lo puedo separar, ¿ya? Si te das cuenta, o los puedo unir, etcétera. Si tú los tienes separados, ¿ya? Tú puedes estar desarrollándolos de alguna manera ya independientes, pero si tú lo vas a unir, por ejemplo, para que tú puedas hacer escaleras, puedas hacer edificios, puedas hacer lo que sea, entonces vamos a poner los elementos claros así, ¿ya? Entonces, y yo les decía, por ejemplo, que si tú creas la carpeta, ¿ya? De prefabs, ¿ya? Al poner la carpeta de prefab, nosotros podemos ya mandar esto a un prefab, y lo simpático es que ya tengamos estos elementos que los puedas utilizar varias veces, ¿ya? Entonces, para que tú los puedas jugar, mover, etcétera. Tendríamos Listo, esto, muchas gracias. ¿ok? Entonces, una de las cosas que habíamos conversado en los prefabs es de los que se llaman los overrides. Como todos son un solo objeto, es el hecho de que tú puedas manejar materiales, por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes un prefab, y esto es una de las cosas que yo puedo crear una carpeta que se diga materiales, allí lo hice fuera. Ah, perdón, esto voy a crear la carpeta que diga materiales. Botón derecho, crear un folder que diga materials. Voy a mandar este material aquí, ¿ya? Y esto de aquí yo les decía de que aquí podemos escoger el color o aquí le podemos dar una textura de una imagen JPG, PNG o lo que sea. Entonces le podemos decir esto aquí, le podemos decir cuán metálico quiere que sea el elemento. Poco a poco ya vamos a ir jugando con todo esto, pero lo que quería desarrollar en esto era esta información. O sea, que si yo le genero un material, ¿ya? Yo lo puedo asignar a cualquiera de ellos y automáticamente cuando yo vayamos a los prefabs, o sea, al elemento del prefab que está aquí, tiene lo que se llama un override y te va a decir si quieres que lo aplique a todos, ¿ok? Entonces, cuando tú lo aplicas, lo vas a aplicar a todos y automáticamente todos los elementos se van a generar. Entonces, eso es lo que podemos hacer con los materiales y podemos jugar con la forma de los materiales, ¿ok? Lo mismo que si lo pongo al otro. Entonces, cuando yo voy al material, siempre me va a decir que tienes si quiero aplicar un override o puedes revertirlo a todos y generar como estaban originalmente. Entonces, esa es una de las ventajas de lo que tú puedes hacer con los prefabs y con todos los elementos que tú puedes desarrollar cuando tienes establecido de esta manera. Entonces, todos tus enemigos, todos tus personajes eh, puedes desarrollarlo, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Maestro, una consulta. ¿Qué pasó? Mister, Ajá. ya. A cada prefab yo le puedo poner un color diferente. A cada Sí. prefab, sí, claro, tú le puedes poner texturas, colores diferentes, todo lo que sea. Eso no tiene nada que ver. O sea, prefab Ya. puede tener las características propias. O sea, es como que tú tuvieras ¿cómo es? Uno de estos de que tú le puedes dar, por ejemplo, si tienes los enemigos, le puedes dar texturas diferentes. Si tienes el castillo, parte de aquí, los muebles, los coleccionables o cosas así. Si yo hago lo que tú dices, o sea, yo voy a hacer otro prefab, por ejemplo, le voy a decir de alguna manera, eh, vamos a decir que voy a poner un cubo, por ejemplo, que va a ser dentro del cubo, va a ser para los colectables que después lo vamos a hacer mover y todo eso. Y voy a poner un cubo. Ah, pues, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, para que después hagamos este de aquí y le puedes poner algún tipo de información que quieras, por ejemplo, algún color o lo que sea, o darle una animación, que después vamos a ver la animación y cosas así. Pero este cubo yo quiero que sea dentro del prefab, entonces este aquí, por ejemplo, botón derecho, tú puedes poner rename, ¿ya? Y le puedes decir el colectable, ¿ya? Este aquí puede ser un objeto aquí y lo puedes mandar dentro del prefab, ¿ya? Entonces lo que tienes aquí, ya tienes dos objetos en el prefab, ¿te das cuenta? Entonces,
Y esto es lo que te va a decir. Entonces te lo vas a poder poner, lo puedo arrastrar y lo puedo poner ya directamente en estas zonas, en cualquier posición, pues, ¿no? Donde tú quieras. Sí, o sea, esto es para que tú puedas tener todos tus prefabs de todos tus elementos y todo tu esto aquí. Después vas a poner tus modelos, tus personajes, vamos a ir hablando de todas las cosas, ¿no? Otra de las cosas simpáticas que tiene el Unity ya son los famosos assets. O sea, tienes dentro del Unity, tú tienes los que son los assets, ¿ya? Y tú puedes importar assets, algún pacas que tienes y cosas así, o tú te puedes ir a un asset library. El asset library que tienes el asset store aquí, ¿ya? O en Windows, si no lo tienes, activas el asset store, ¿ya? Este aquí quiero mejor mostrarlo en una página web eh, para que puedan verlo. Unity Asset Store. Ahí, hasta que cargue vamos a cambiar de pantalla, ¿ok? No, ya lo puse aquí. Después nos vamos viendo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí me da, esto de aquí es un repositorio de imágenes. Déjame mostrarlo mejor en la pantalla, más fácil. Bien. Las dos. Ok. Si ustedes buscan en la Asset Store, ¿ya? En Unity Asset Store, van ustedes a encontrarse con una cantidad de estos elementos que ustedes pueden utilizar, ¿ya? Y muchas veces, muchos de ellos son gratis. Entonces, vamos a poder traer, importar y cosas así, muchos elementos que podían ser gratis completamente y nos permite, déjame aceptar todos los cookies, ¿ya? Entonces, esta es la ventaja que ustedes pueden tener. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí tienen, por decirte algo, las librerías. Este es un estándar Asset for Unity que, por ejemplo, podemos decirle, si ustedes se ponen a ver Dynamic Bond, pues ustedes aquí tener librerías. O sea, pueden desarrollar un juego completo. Hay assets que son, si ustedes se dan cuenta, son gratis, ¿ya? Y hay otros que son pagados, pues, ¿no? Entonces, que ya depende de cómo sea. Pero tienen librerías absolutamente de todo. O sea, si ustedes quieren hacer de repente un juego de que quieren hacer todos los elementos del test, las bancas, esto aquí, y todo el paquete de elementos, de todas las pizarras, las bancas, los pisos, las aulas, las ventanas, las puertas, bueno, todo lo que ustedes quieren hacer y de pronto lo quieren publicar al test para que las otras víctimas que vengan después lo puedan comprar, pueden hacerlo. Entonces, puede ser gratis, puede ser pagado. Ustedes pueden subir un asset y pueden establecer todas las cosas, pues, ¿no? Entonces, muchos de los juegos que Unity hace, como Unity, los pone gratis y son bastante simpáticos. Por ejemplo, tú puedes, por ejemplo, Blacksmith, que es uno que usábamos a veces en las clases, ¿ya? Estos tipos de assets, por ejemplo, que ustedes ven aquí, ¿ya? Están los personajes, están las armas, están las village, están todas las cosas, están todos los, aquí, y por ejemplo son free, porque los deja, entonces podemos utilizar los assets para poder ubicar la información y poder ubicar los elementos y poder reutilizarlos. Así nos ahorramos bastante tiempo, entonces no tienen que ser diseñadores puros, por eso que a veces está bien si eres programador o si no eres diseñador, porque puedes hacer a los assets y a veces en lugar de estar, inclusive a veces la música, a veces los fondos musicales, también hay assets que a veces te valen 5, 10, 20 dólares y cuando estás desarrollando un juego es mucho más barato comprar esos assets que contratar a alguien para que te haga algunas cosas, pues, ¿no? Generalmente los indies se manejan mucho con el Asset Store. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, reclamo, algo? Profe, le quería preguntar, por ejemplo, vi que los assets están en blanco, entonces es el mismo procedimiento como agregamos color para agregar una skin, por ejemplo. Ya vamos a hacer un asset. Denme un poquito de paciencia que ya vamos. Ya. Listo, listo. Entonces, sí quiero hacer un asset para... déjame ver si voy a pedir. Hay algunos assets que podemos utilizarlos. Lo que pasa es que siempre tienes que tener cuidado que cuando tú utilizas un asset, tengas que tener muchísimo cuidado que corresponda a la versión que tienes, porque muchos de ellos, como te decía el día de ayer, han cambiado mucho de versión y a veces ciertos assets
no es tan, no es tan tanto para todos. Entonces, por eso es que tengo que ver cuál vamos a hacer en estos momentos para ver el, por ejemplo, este de aquí, ya, el Standard Asset for Unity, tiene algunas cosas bastante simpáticas que es uno de lo que utilizamos, solo que a veces tengo que probarlo ahorita porque como es la versión que estamos trabajando, y mira que te dice, por ejemplo, aquí, for Del 18. Ajá. entonces hay que ver porque a veces algunos nos crean ciertos conflictos, hay que meterse en la programación y cosas así, entonces no quiero hacer intento en este momento para después estrellarme, ¿no? Entonces todavía me dice, mira, mira, si tú dices, si tú haces esto aquí en 2020, ya, entonces, ¿por qué? Porque hay muchos users que tuvieron ciertos problemas, hay algunas cosas que encontraron ciertos problemas y tuvimos que una de las clases cuando lo bajamos se nos torteó muchas de las cosas, pero después encontramos la forma como te dice que hagas las correcciones para que sí puedan ser utilizados. ¿Ok? Entonces por eso no lo, quiero hablarlo en estos momentos, pero no quiero, no quiero utilizarlos en estos momentos. ¿Ok? Entonces lo que quiero es que ya vayamos viendo todas las cosas y cosas así. Porque, por ejemplo, para que cuando nosotros hagamos el proyecto y cosas de ese tipo, podemos tranquilamente utilizar los assets y bajarnos lo que nosotros necesitemos, ¿no? Pero hay que Sí, tener pero mucho cuidado con lo los... entiendo, lo entiendo, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Sí. Qué maravilla, ¿no? Increíble. Mister, una cosita. Derechos de autor, por ejemplo, que yo ponga algo en algún juego, un intro, algo, y reclame derechos de autor. Tienes que tener mucho cuidado con eso, porque si tú te pones, por ejemplo, una música de reggaetón o cosas así y no tienes los derechos de esto aquí, se te puede costar una demanda bastante grande. Peor aún si tu juego tiene éxito, que sí se ha dado, o sea, por eso tienes que tener mucho cuidado con que cuando tú estás pues, bajándote un asset, por ejemplo, hay muchos que son free, que son de Unity, yo te recomiendo que utilices los de Unity que son free generalmente, ¿ya? Y con eso tienes el royalty free, o sea, tienes todos los derechos sobre ellos. Pero si tú estás bajándote con alguno que, y inclusive había una persona que había, no, yo encontré una página donde puedo bajarme unos assets pirateados, pues no, pero hay que tener cuidado porque te puede costar bastante esa vaina, ¿ya? Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con eso, Ya, Mister, gracias. ¿ya? Entonces, esta es la cuestión de los assets, ¿no? Quiero que conversemos un poco sobre cómo son los efectos en los movimientos de todas las cosas y todo esto de aquí. Por ejemplo, vamos ya a comenzar, entremos en el juego en sí. No sé cuántos de ustedes ya están manejando el Unity y están siguiendo la clase con el Unity. ¿Me pueden decir? Yo. Yo estaba siguiendo, pero me Yo perdí. también estaba haciendo lo del ayer del Training of Prefab. Ya, pero son... Medio complicado Sí, verlo. A ver, de los 14 estudiantes que están en este momento, bueno, de los 13 que están quedando, ¿quiénes no han manejado aún el Unity? Lo que pasa es que entienden una cosa, no quiero irme de largo y estar haciendo las cosas y de repente nos estrellamos todo porque se van muy atrás y se quedan muy atrás. ¿Quiénes todavía les falta o quiénes todavía no han instalado el programa o quiénes todavía han tenido algún tipo de conflicto para instalar el programa y cosas así? Para entrar directamente en desarrollo o ver si vamos dándole vueltas todavía hasta que todos estén listos. Esa es la pregunta. ¿Quiénes no están usando todavía el Unity? Yo cuando quise, profe, abrir un proyecto me salía que tengo que instalar algún programa para desarrollar. Y ahí me mandó a la parte de install para instalar el 2019, dice. Lo que debe estar instalándote es el Visual Studio Community Edition 2019. Que es Sí, como 14 gigas pesa más o menos. sí, eso pesa, sí, lastimosamente eso pesa muchísimo. Todo lo que sea Microsoft pesa. Ah, y ella ya me muestra en 5 minutos. No, eso te dura varias horas. Eso te dura bastantes horas. Pero eso ya, tú no lo tienes utilizando. ¿Quién más me puede decir que no lo está usando todavía? Como para ver si entramos o no entramos o vamos viendo algunas cosas todavía de inicio. Ya, o lo dejamos para el lunes lanzarnos directamente. Yo ayer recién ya desinstalado los módulos. Ya. Iba a ver el video para ponerme al día, pero estaba caído el video.
Te va caído el video. Ah, tienes razón, sí. Por alguna razón lo dejé cargando ayer y no terminó de cargar. Sí, ajá, decía que no estaba disponible porque Ah. tenía mucho tiempo. Sí, ya tengo que revisar eso. Generalmente yo lo dejo cargando en la noche porque tienes que entender que es 1 hora y media, pues, ¿no? Entonces, sí sale que el video no está disponible. Ya voy a entrar al canal para ver. A veces se queda en borrador. Sí, sale no disponible el video. Esta era una pregunta. Dime. Utilizaremos el módulo de Windows, el Universal Windows Platform Build Support. A ver, ¿a qué te refieres? No te entendí. O ¿No? sea, de lo que ayer estuve hablando de los módulos, en este Ajá. caso de la versión 2019, usted dijo que se le puede agregar módulos. Ajá. Entonces, cuando yo instalé el Unity y me salía lo de la versión, me salía ya instalado ya el 2019, pero me sale un solo módulo, creo que es el de que trabaja con HTML, el WebGL. Ah, ya. Entonces, para esta materia es necesario instalar más módulos. A ver, te lo voy a explicar así. Nosotros vamos a necesitar, de cierta manera, lo del Windows está bien para que lo puedas demostrar y lo puedas ver. Ese sí es necesario para que tú lo instales dentro de tuyo. Cuando te voy a pedir que publiques el juego, les voy a dar un enlace o me los van a enviar para subirlos a una página web y tendrás que compilarlo en WebGL. ¿Ya? Entonces, y para cuando a veces queramos hacer los APKs para que lo puedas probar en los teléfonos celulares, tendrías que instalar yo te sugeriría el de Android, porque si ustedes, los que tienen Apple y cosas así, el Apple tiene que pagar licencia y es un poquito más complejo. Ah, ya listo. O sea, que en este momento con el Windows Platform te manejas, o sea, pero sí te pediría en 3 o 4 semanas ya les voy a dar un enlace a una página y lo que les decía, la página del test online, la vieja, que esa es mía, entonces quiero que se vaya publicando a cada uno de ustedes esa información. Y en ese momento instalamos los módulos. Si quieres, sí, no hay ningún problema. Ya. Mister, una pregunta. ¿Hay alguna clase antes que debimos haber visto para ver esta materia? Realmente te diría que no. O sea, obviamente bajo ciertas condiciones sería bonito de que la gente que haya visto, por ejemplo, 3D, ya sepa modelar y podamos importarlos acá, y que sí vamos a hablar en su momento y cosas así. Entonces, pero hay tal cantidad de modeladores de personajes, hay tal cantidad de modeladores que son mucho más fáciles, no es casi indispensable, ¿ya? No es indispensable, así que no necesitas tener un reconocimiento previo, lo único que necesitas es tenerle ganas. Sí, obviamente aquí vamos a hablar muchísima terminología diferente y de repente se pueden perder un poco, por eso es que les decía ayer, no sé si tú estuviste un poquito más tarde, pero sí les decía, please, no se queden con las dudas, pregunten, o sea, esta clase sí es indispensable. La gente que se queda sin preguntar, generalmente es la gente que termina perdiendo la materia, y no lo digo de malo, pero generalmente aquí hay que preguntar, así te parezca que es una tontería lo que estás preguntando o lo que sea, ¿ya? Sí es indispensable que lo hagas. Ok, sí, mister, porque como usted dice, me doy cuenta que hay cierta terminología que como que no entiendo. Entonces, Pregúntala, porque aquí hay gente que sí es gamer, pero de los malditos, entonces sí son de los que pasan aquí media vida en la computadora jugando, pues, ¿no? Ya me he dado cuenta de algunos. Entonces, Chale. sí, entonces, pero hay otros en cambio que no son tan jugadores o no son tan dados a esto. Entonces, a veces, eso es lo que digo, si los que son gamers o cosas así van a hacer algún comentario con la terminología, tiene que explicarla como para kindergarten, ¿ya? Y todos, y también yo a veces me paso hablando de alguna terminología, a veces me imagino, por ejemplo, o presumo a veces de que pueden conocer algo de 3D, entonces hablo de las vistas, las perspectivas, los esto aquí. Entonces, a la final de ustedes no, así que no le temas en preguntarle, ya, así que es preferible que lo preguntes a que comencemos a que después de esto de aquí te cueste y el costo de no preguntar es bien alto, así que te recomiendo, pregunta nomás. ok, mister, gracias. Ok, entonces, asumo que todos ya tienen entonces el asunto. Sí, asumo entonces que todos ya conocen y podemos hablar de terminología, de movimientos, de juegos y todas las cosas de interacción. Sí, supongo. No, sí. Ok, mira que nadie dice que no, conste. ¿De qué, mister? ¿De terminología?
ya estamos hablando de, quiero comenzar ya el engine del juego, ya hacer movimientos, ya hacer las cosas y todas las cosas así. ¿Ya? Miren, hablemos de lo que son los sistemas prototipados que se llaman, ¿ok? Los sistemas prototipados, déjame mover la cápsula a la posición que pueda verla mejor. Los sistemas prototipados son elementos que manejan todo con formas primitivas, es decir, que mi personaje no es un personaje ¿cómo es? Ya modelado, cosas así, sino que es una cápsula, por ejemplo. Mis objetos son estos así, todos groseros, que después vamos cambiándolo a un elementos de ya más avanzados, con el personaje, ya con el castillo, ya con las rampas, ya con las pistas, ya con todas las cosas. Entonces, esto es un sistema prototipado que se llama. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo que se llama un entorno prototipado. Yo me acuerdo una vez que vi de Zelda, del juego de Zelda, que era puro prototipado, era pura cápsula, era pura cajita, no era nada del entorno que nosotros vimos con el personaje, con todas las cosas. Y así, entonces cuando ustedes desarrollan un juego, generalmente la base es desarrollarlo en un sistema prototipado que se llama, es decir, que vamos a dejarle el sistema así con formas primitivas muy básicas, pero lo que nos interesa es la jugabilidad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una cápsula, por ejemplo, le podemos decir a este pana que este aquí va a ser vamos a decirle aquí que este va a ser mi player, ¿ok? ¿Ya? Entonces, imagínate cuando ya quiero tener un jugador y cosas así. ¿Qué cosas, cuando ustedes se ponen a ver aquí abajo, al final de todo esto, tenemos lo que se llaman los componentes? O sea, cada una de estas cosas aquí es un componente. Hablemos un poco primero del Capsule Collider. El Capsule Collider es el que te permite establecer colisiones. Es decir, que cuando tú golpeas con algún objeto, sepas que se está golpeando o le tocas. O sea, cuando tú vas a coger tu colectable, vas a coger la vida, vas a coger las armas, vas a coger lo que sea. Entonces, y a la vez también para que evite que colisione, que evite golpearse con o sea, atravesar las paredes y cosas así. Entonces, cuando nosotros tenemos esto aquí, tenemos una cantidad de colectables que le podemos decir a este aquí. Entonces, el Capsule Collider, si te das cuenta, me hace una burbuja, un entorno que se llama un gizmo, que si es naranja, entonces que me pueda decir si es manejo o no manejo. Cuando le estoy dejando el trigger, y todo esto lo vamos a ir avanzando mientras vamos viendo ya en el desarrollo, pues, ¿no? Cuando les voy a poner que si es este Capsule Collider, es un trigger, le estoy diciendo que el trigger es para cuando yo voy a atravesar portales. Por ejemplo, vas a atravesar una puerta para cambiar de nivel, vas a hacer cualquier cosa que significa que vas a atravesar ese elemento y ese elemento va a ser. Cuando es un collider en sí, cuando es una colisión, significa que es cuando los dos van a golpear. Ya, dos esferas, tú con un otro objeto, etcétera, etcétera, las espadas, lo que sea. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. Entonces, nosotros podemos decir cuál es el collider que vamos a utilizar y si ustedes se dan cuenta aquí, yo puedo aumentar ese radio de colisión, ¿ya? Y le puedo decir que puede ser mucho más grande o más pequeño de ti. Entonces, por eso es que a veces, si tu radio está pegado a ti, tienes que estar, ¿cómo es? Tienes que estar muy, muy cerca para que tú puedas tener el efecto de colisión. Y a veces ese es uno de los errores. Por ejemplo, que si tú tienes un collider que está muy pegado a ti y tú tienes armas y tienes todas estas cosas, entonces no sabes dónde va a golpear, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener que tener bien establecido esto de aquí. Entonces, ustedes les pueden dar cuál es la altura del collider, de la cápsula del collider, cuál es qué dirección se va, en el X, en el Y o en el Z. Entonces, vamos a poner esto aquí. Pero le podemos agregar muchos más componentes. Por ejemplo, le podemos decir que va a ser, ya, aquí en componente le podemos decir un rigid, y tenemos un rigid body. Si ustedes se dan cuenta, tiene rigid body 2D. En este caso vamos a poner el rigid body. El rigid body ya te viene a decir que esto ya tiene una masa, tiene un drag, tiene algunas cosas, ¿no? Y tiene algunos constraints. ¿Qué pasa si yo le doy play en este momento? Vamos a ver un ratito. Déjame que me ejecute. ¿Hizo o no hizo? Ah, ¿dónde está el game aquí? Ah, no está. Mister, una pregunta. Ajá. Entonces el Capsule Collider
¿eso ya quedaría fijo o eso cambiaría en el momento, en este caso, si el jugador moviera un brazo Ah, o para agarrar el claro, coleccionable? es que eso es lo que te digo, eso tendríamos que ver. En este caso es un Capsule Collider, pero que déjame cambiar la cámara a una posición más decente, porque déjame ponerla en 000. Mister, una consulta. Entonces, como yo vaya desarrollando el juego, le puedo dar play para ver cómo se mueven, ¿así, no? Por supuesto, Ah, ¿ya? Ya, entonces lo que te quería decir, bueno, aquí no me hace mucho, déjame ver. Ahí, ¿sí ves cómo el efecto cayó? La cápsula cayó, no sé si la vieron. sí. Entonces, eso significa, si está un poco más, yo lo hice un poco más levantado, como tiene propiedades físicas, le va a afectar la gravedad. Y como le va a afectar la gravedad, entonces va a caer. En estos momentos no hemos hecho absolutamente nada más, ¿no? Entonces, esto es una de las características de lo que es el rigid body. Y ya vamos a ver otra de las características del rigid body, ya porque aquí vamos a cambiar un poco más y los constraints y cosas así. Entonces, dentro de la característica del rigid body, tú le vas a decir qué es lo que vas a manejar. Por ejemplo, aquí le puedes decir que se haga un freeze de la posición y la rotación, que eso lo vamos a ver ya mismo, porque sí, si por ejemplo lo voy a comenzar a mover con el teclado, como afecta la gravedad, la inercia, la velocidad y cosas así, se puede inclinar y se puede caer como un muñeco de un lado al otro. Por eso tenemos que ponerle freeze. Pero ya quiero que esto suceda para que podamos mover. ¿Ya? Mister, una consulta. Ajá, Usualmente cuando se pone ya el movimiento ya, ajá. sucede que a veces, por ejemplo, cuando a la base no le ponemos bien, se cae toda la base. O, por ejemplo, el objeto a veces rebota. En este caso, Ya, el personaje es esto. principal. A ver, si el objeto rebota, significa que las mallas están topándose. Esto que está aquí. Ya, Entonces, si por ejemplo, si aquí le doy play, aquí tiene o rebotar o se va a caer. Una de las dos cosas. ya. Mi ¿Ya? pregunta es, ¿no se puede Hacia poner, o arriba. sea, yo imagino que es con programación, eso quiero salir de la duda. Cuando se pone un límite de que cuando caiga a cierta altitud se mueva el objeto a tal coordenada, eso ya sería programándolo, eso no se puede hacer desde ahí. Sí se lo O sea, puede hacer desde aquí. Sí se lo así puede. se lo puede hacer desde aquí. Y hay un componente que te puede manejar las colisiones. O sea, que puede tener. Si te das cuenta, aquí tienes la collision detection. Esto es lo que estás diciendo tú. Si la collision detection será discreta, es lo que sucede aquí. Por ejemplo, fíjate aquí. Yo voy a coger mi elemento y lo voy a meter acá en tierra. Cuando le voy a poner play, como la colisión es discreta, va a subirse. ¿Ya? ¿Ves? Se subió. ¿Ya? Pero si yo le pusiera una colisión más fuerte, ¿ya? Le estás diciendo de que si sea continua, dinámica o cosas así, continuos, por ejemplo, y el interpolate queda interpolado para que pueda toparse, vamos a ver cómo reacciona ahí. Si ves que comenzó y hizo dos movimientos, o sea, porque fue continuo, mientras está manejando se va a trabajar de esa manera. Ya lo vamos a ir explicando más esto de aquí, pero sí, entonces esto es lo que podemos decir de las colisiones y cosas así. Pero también todo lo puedes manejar con programación. Por ejemplo, una de las cosas que tú has visto en los juegos que cuando le pones saltar, y algunos juegos le pones saltar, 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 el tipo va como flotando en el aire, ¿verdad? Entonces, en cambio, hay una parte en la programación que tú le controlas de que saltar, y mientras saltar es cuando está en tierra, pero si tú le pongo saltar, saltar, en el segundo saltar, como está en el aire, entonces no va a saltar. ¿Ya? Y así, todo eso es cuestión de programación y eso es lo que vamos a ir conversando durante las clases. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿puede repetir cómo aumentar el rango de la colisión? Las líneas, porfa. Aquí en el Capsule Collider, aquí donde tienes el Capsule Collider, en este caso es un capsule porque esto es una cápsula, ¿verdad? Pero Claro. si podrías tener un Box Collider, puedes tener un Mesh Collider, por ejemplo, para un personaje le pones un Mesh Collider o cosas así. Pero le pones aquí el Capsule Collider, ¿ya? Entonces le vas a decir aquí y le vas a aumentar aquí el radio. ¿Ya? Aquí aumentas el radio. Listo, profesor. Muchas gracias. Es lo que tú tienes, por ejemplo, cuando tú tienes esos personajes que te están detectando, te tiene que detectarte, ¿verdad? Entonces, tú le aumentas el radio para que esa parte le vas a decir a definir que esa parte es la detección. Entonces, si alguien entra dentro de ese radio, por decirte algo, si aquí aumentamos el radio aquí, por decirte algo, ¿ya?
hasta acá. Si te das cuenta, está topando el cubito ese que lo pusimos como colectable. Sí. Entonces, ahí como entra dentro de ese rango, entonces tú le puedes decir, si entra dentro de este rango, entonces entre a patrullar, ataque, lo persiga, lo que sea. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, tú puedes decir, definir acá, pero en cambio, cuando tú haces un collider pequeño, entonces puedes hacer para cuando tú coges las cajas, cuando tú coges los objetos, etc. O tú te acercas a una puerta y que se abre la puerta, etc. Listo, gracias. Ya, entonces, dentro del read body, déjame ver si tenemos aquí. Mister, pero una pregunta, para el Capsule Collider solo necesitamos uno para ejecutar todas esas acciones. Solo necesitamos uno. No, tú puedes tener tantos Capsule Collider que quieras, o sea, sí. Y le hacemos referencias a eso de aquí, o sea. ¿Ya? No hay ningún problema. Ya, listo. ¿Ya? Lo simpático de todo esto es que ustedes cada vez que abren uno de estos siempre van a tener esta parte que está aquí. Y lo que les va a decir esto es, les va a ir a una página de referencia, y esto es súper importante, de las páginas web. Entonces, déjame cambiar de pantalla. Datos. ¿Ya? Entonces, tienes en las páginas, te manda, si haces un clic donde les mostré, te manda a todas las páginas de referencia, una página de referencia sobre este asunto, sobre lo que es el read body, si te das cuenta. Y a la vez, lo simpático de todo esto es que nos va a mandar a la parte del scripting, que eso lo vamos a ver después, que tenemos la parte del scripting de los elementos y todas las cosas que tú puedes hacer, si te das cuenta. Entonces, Unity tiene una cantidad de utilidades muy variada de todas estas cosas, de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Si te das cuenta, aquí tienes el Angular Drag, o sea, el Angular Velocity, todas las cosas aquí, etc. Entonces tienes todos los elementos para que tú puedas servirte de ayuda. Esto lo vamos a ir viendo bastante, ¿ya? Entonces, en todos los elementos así. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero que quede claro con lo que son los rigid bodies y cosas así. Y todo lo que estamos hablando, déjame probar unas cosas, un par de cosas. Entonces, de estos componentes tenemos muchísimos componentes que podemos actualizar y abrir varias de estas cosas. Entonces, tienen que tener claro de que de los documentos que tienen aquí, nosotros podemos irle dando las opciones que sean necesarias. Por ejemplo, una de las opciones, también tenemos lo que vamos a hablar de lo que se llama, vamos a comenzar a hablar hoy día de todas las cosas un poco avanzadas, digamos así, para que ustedes puedan tener. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener es que, bueno, que el Unity tiene la opción de todo lo que sean los project settings en Edit, ¿ya? Entonces, el project settings de ustedes le tienen aquí la parte de lo que se llama el input, el conocido que se llama el input, y el input te permite, ya está programado todos los, ¿dónde está el input? Input manager, aquí está, ¿ya? Y aquí están todos los que tienes, los movimientos horizontales, los movimientos verticales, el movimiento para disparar, el Fire 1, Fire 2, Fire 3 para saltar, el movimiento del mouse X, mouse Y, el horizontal, vertical, y todo esto de aquí tienen ustedes aquí armados. Si ustedes se dan cuenta, aquí me va a decir cuánto es este es el horizontal, por ejemplo. El horizontal, entonces el negativo va a ser con left, con la tecla de la izquierda, la tecla de la derecha para el positivo, entonces con esto ya manejas el horizontal en izquierda y en derecha, en positivo y en negativo. El vertical, por ejemplo, te va a decir, también tienes aquí la A y la D, por ejemplo, para que tú puedas también, como teclados. Y así podemos ir programando la parte vertical, el up y el down, ¿ya? Y la S y la W. Y ustedes van a darse cuenta de que todo esto es programable. Y además, si nosotros queremos hacer un botón para por ejemplo, el reloj de las armas, para que te recargue las armas y todas las cosas, las balas, también podemos hacerle un botón que sea para esto aquí. Nosotros podemos programar todos los inputs, y esto es una de las cosas más simpáticas que tenemos aquí, porque nosotros podemos controlar totalmente este de aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo cuando tengo esto de aquí, tengo lo que se llama, puedo generarle lo que se llama también un componente, ¿ya? Que se llama el character, ¿ya? El character controller. El character controller, ¿ya?
ya me permite manejar algunas cosas, algunos elementos. Por ejemplo, el slope, o sea, que son los planos inclinados. Que suba un plano inclinado que sea de 45 grados. Más allá de 45 grados no los puede subir. Ya el tamaño de la zancada, el 0.3. Ya el ancho de la piel que se llama. Ya y las distancias mínimas de movimiento que puede hacer. ¿Cuál será el centro? Bueno, todo esto aquí. Este character controller ya me va a permitir algunas cosas simpáticas, porque nosotros le podemos programar a este character controller. Entonces, si ya tenemos el character controller y a su vez tenemos el elemento, lo que nos hace falta es generar el script para que podamos nosotros manejarlo y podamos hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, mira, aquí como el character controller tiene, ya tiene algunos elementos, ya comienza a dispararse hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya son algunos argumentos que ya vamos a hablar de conversar. Esto es lo que yo les decía, aquí por la gravedad, la colisión con el piso y todas estas cosas así, ya se comienza a tener ciertos comportamientos, ya le comenzamos a dar ciertos comportamientos. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces ahí es donde yo les decía que, por ejemplo, es importante que pongamos el freeze position para que no nos afecte lo que estamos poniéndole el character controller. Yo normalmente, inicialmente le pongo freeze position a todo, ¿ya? Y de tal manera que cuando ustedes se dan cuenta, mi carácter va a manejarse un poco mejor en ese aspecto. ¿Ya? Ya se queda más, ¿se dan cuenta? Ya no tiene tantos no tiene movimientos. Aquí, entonces, le decía lo del character controller que me interesa, es ¿por qué? Porque me interesa de repente armar esto, lo que yo les decía. Perdón. Ya, el character controller, voy a ir a la referencia. ¿Ya? Y cuando le hago la referencia aquí, él me va a ir a esta página que está aquí, donde me va a explicar todo lo que es el character controller. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, al hacerlo esto aquí, me va a ir a character controller y me va a decir que lo que están las propiedades que tiene, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera, los detalles y todo lo que vamos a tener. Pero lo más simpático de todo esto es que me va a decir que tenemos el switch to scripting, o sea, vamos a ver el script. Y ahí nosotros vamos a tener todo lo que podemos programarlo y vamos a decir, lancémonos de una a la programación. ¿Les parece? ¿Alguien le tiene miedo? ¿Nos lanzamos? Sí, de una. Ya Okay. toca, pues, profe. Exactamente. Entonces, ok. Entonces, vamos a hacer un script. ¿Ok? Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera es crear aquí un nuevo script. Create y el script. ¿Ya? Entonces, y tenemos que crear una carpeta de script. Como les decía, es para mantener el orden. Pero lo voy a hacer aquí afuera. ¿Ya? O la otra manera es de que yo vaya a mi personaje y le agregue el componente y le ponga el nombre del script que queremos hacer, ¿no? Aquí al final, hay componentes. Vamos a hacer primero de la manera primera que les dije, vamos a hacer aquí. Voy a crear aquí el script, porque quiero que entiendan varios conceptos del script. Profe, está en la otra pantalla. Ay, tienes razón, perdóname. Sí, sí. Toda la razón. Sí, déjame cambiar de pantalla. Debe haber alguna manera más fácil de cambiar de pantalla, solamente con un botón. Pero bueno, cuando tenemos esto de aquí en el script, hay dos maneras, como les decía, voy a ponerlo aquí. Entonces, la primera manera es hacer clic en botón derecho aquí y hacer un create y un C-Share script. ¿Ya? Entonces, cuando le hacemos el C-Share script, entonces vamos a crear un script. Y la otra manera es crear aquí y crear el agregar componente y le vamos a decir, cuando le demos el nombre, me va a decir, eso es un script, y yo le digo que sí y ya está. Entonces, vamos a hacerlo de la primera forma. Yo voy a hacer botón derecho aquí, voy a crear un C-Share script, ¿ya? Y le voy a decir movimiento. Es importantísimo que ustedes aquí, cuando lo crearon, le pongan el nombre que ya quiero establecerle. Y ya se lo voy a explicar por qué, porque si no les va a dar un error. No pueden cambiarlo. Ay, no, me equivoqué, lo voy a editar y le voy a cambiar el nombre y ya está. No. Una vez que ustedes le ponen Enter, esto es importantísimo que se quede aquí. ¿Ya? Y ya les voy a explicar el por qué. ¿Ya? Voy a abrir esto de aquí, va a tomar un tiempo porque voy a abrir el Visual Studio, ¿ya? Que eso generalmente debo tenerlo al inicio de la clase porque también es una de las cosas que toma tiempo. Ya en este caso está el Visual 2017, ya tengo que actualizar el 2019, ya mismo les indico, o mejor dicho, cuando tengan todos instalados, indico cómo hacer actualizaciones de los componentes. ¿Ok? Si nosotros vamos aquí,
Ya, deja que cargue el proyecto, todas las cosas que tienen que cargar y cosas así. Es importante que el nombre no sea cambiado. ¿Ok? Entonces, voy a poner la página de Unity por aquí abajo para que después lo veamos. ¿Ya? Hasta que cargue esto de aquí, les voy a explicar esto de aquí. ¿Ya? Cuando yo voy a decir, ¿qué cosa vas a necesitar? Entonces, aquí tienes el Move, que tiene los dos sistemas de palanca. O sea, los que muchos juegan, que tienen el uno para controlar arriba, abajo, y el otro para izquierda, derecha, avanzar y cosas así. Entonces, el control y el Simple Move es simplemente que te mueves con la flecha izquierda, derecha, te mueves adelante y atrás, y con la derecha e izquierda, perdón, arriba y abajo te mueves adelante y atrás, y con la izquierda y derecha te rotas simplemente. Entonces, nosotros podemos escoger cualquiera de las dos formas y si quieren vamos después escogiendo las dos. Voy a ver, si yo voy a Simple Move, vamos a tener la programación. Ya está la programación aquí. Entonces, muchas veces ya tenemos una forma para trabajarlo. Y expliquemos un poco esta programación de aquí. El Unity, bueno, el C# trabaja en base a librerías. Entonces, nosotros trabajamos, estas son las librerías que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos que determinar qué librería vamos a necesitar, por ejemplo, para ciertos enlaces, por ejemplo, para el entorno gráfico, para que le diga la vida, el tiempo y todas las cosas así. Necesitas una interfase o una librería de Unit Interface, UI. Y así, cualquier librería para la inteligencia artificial necesitas otra librería para cosas así. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para tener esto? Entonces, y aquí si ustedes se dan cuenta, aquí está el nombre del archivo. Entonces, si yo voy a tener aquí, y aquí está mi programa, este nombre que está aquí, ¿se acuerdan que yo le puse movimiento? Aquí tiene que respetarse este nombre que está aquí, ¿ya? Entonces, si yo lo voy a copiar del otro, si yo lo voy a copiar de acá, ¿ya? Después voy a copiar de acá. Una de dos, yo o copio esto desde aquí y lo reemplazo, o si yo voy a copiar todo, de todo lo que tienen ustedes aquí y reemplazar todo, ¿ya? Perdón, hasta aquí, ya tengan mucho cuidado en después cambiar el nombre en vez de example class a movimiento que le puse yo. ¿Ok? ¿Sí estoy claro o no? Sí. O sea, ¿cuál sería lo más recomendable? O sea, cambiarlo Cualquiera de las dos es básica. Lo que pasa es que tienes que tener, yo por ejemplo, si no tienes mucha experiencia, te recomiendo que hagas el de aquí. Que no te metas en entonces me voy a copiar esta parte que está aquí, ¿ya? Lo copio, voy acá y desde acá lo pego, ¿ya? Entonces, y después copio lo que está arriba, pues no lo que me falta de arriba. Pero hablemos un poco de esto de aquí, estos voids. Este de aquí es el inicial, es decir, cuando recién inicia tu programación, cuando recién entra a ese frame. Eso es para darle los valores iniciales, alguna cuestión que tienes que darle la velocidad inicial o lo que sea, pero esto se ejecuta una sola vez cuando entra al frame, ¿ya? Y este de aquí se va a funcionar tantas veces como vaya pasando, ¿ya? Es decir, que si tenemos 60 frames por segundo, que son los juegos de PlayStation, este lo va a hacer 60 veces. ¿Ok? Entonces, él va a hacer esto aquí. Entonces, cuando tú entras, vas a ver esto de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo que estamos viendo en el otro elemento, es que no necesitamos el start porque este aquí no tiene valores iniciales. Por tanto, solamente va a usar el update. ¿Ya? Y el update lo va a hacer esperando las teclas de horizontales y las teclas verticales. Si te das cuenta, va a tener un speed, ¿ya? Y va a tener un rotate speed. Déjame copiar del otro esta parte de aquí arriba porque los using sí están iguales, ¿ya? Si te das cuenta, los using tiene System Collection y Unity Engine, bueno, y Collection Generic está bien, no importa. Entonces, pero sí es importante, por ejemplo, que copiemos este que está acá. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos. Lo que sí les tengan mucho cuidado es no me cambien ese nombre. Este nombre tiene que ser exactamente el nombre del archivo que está afuera. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? Entonces, vamos a probar esto de aquí. Vamos a ver cómo nos va. Voy a guardar. Siempre que le sale aquí déjame darle un enter o alguna cosa para que me salga.
Alguna programación ya lo sabe. Siempre que salga un asterisco aquí significa que no está grabado. Tengan cuidado, porque no pueden regresar si no le hayan grabado. Siempre grábenlo, ¿ok? Entonces, cuando tenemos esto de aquí, ya le hemos dado la programación a mi entorno. Voy a minimizarlo para entrar aquí, ¿ya? Y si lo tengo aquí, tengo que asignárselo a mi personaje, ¿ya? Que es este personaje que está aquí. Aquí tarda un poquito porque está compilando, si te das cuenta, y cosas así, hasta que ya esté listo. Mira, si cuando ya te pones aquí, ya te muestra la programación aquí afuera. ¿Sí ves? En las propiedades, por si acaso. Entonces, lo que pasa, esto de aquí, este componente de programación, tengo que asignárselo a mi personaje. Entonces, lo que tengo que hacer es coger este componente de aquí, o sea, este script, y asignárselo, arrastrarlo aquí para que ustedes ya vean el movimiento. ¿Sí? Si por alguna razón hay un error o lo que sea, les va a salir automáticamente en la consola y ustedes no pueden avanzar hasta que no hayan corregido los errores en la consola. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ya podemos mover nuestro personaje, ya lo podemos girar con las flechas izquierda y derecha, ya podemos ir hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí bien? Ahí debemos poner algunas gafas o alguna cosa para que sepamos cuál es el frente y cuál es la... Pero si ustedes se dan cuenta, ya tenemos nuestro personaje funcionando. ¿Ven que sí es fácil? Esta era una pregunta. ¿Cuál documentación usó? ¿Cuál documentación usé? Cuando yo voy al Character Controller, ¿ya? Tienes aquí, aquí que es Open Reference, aquí, ¿verdad? Entonces, este de aquí me va a... Déjame regresar a la página. Me manda a la página web a esta página que me dice todo lo que es el Character Controller, ¿verdad? Me va a decir los personajes, los efectos y todas las cosas, ¿ya? Entonces, cuando yo voy aquí, tú puedes ir a la parte de script, no, estoy en manual, perdón. Aquí me va a decir Character Controller, ¿verdad? Y aquí me va a explicar, da toda la explicación del controlador, cómo funciona, cuáles son las cosas, qué son los hints, que todo lo que sea, la distancia, la mínima, todo lo que sea. Entonces, cuando yo voy a scripting, ¿ya? Ahí en Switch to Scripting, aquí me va a ir a los scripting y me va a decir todos los scripts que tiene relacionados con el personaje. Y a las finales tienes un métodos públicos que se va a llamar, por ejemplo, el move es para el movimiento y yo escogí en este momento simple move. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, una de las cosas importantes aquí es que siempre que yo le voy a poner, si ustedes se dan cuenta, hacia adelante significa esta flecha que va a ir en X. Si ustedes se dan cuenta, aquí les va a decir cuáles son los movimientos que son en X, en Y y en Z. ¿Ya? Entonces, si yo le voy a decir que va hacia adelante, ¿ya? Déjame, ya. Entonces, si te vas a dar cuenta, con la flecha me voy a ir en azul, ¿ya? Que es la de Z, ya me voy hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Y hacia un costado girar es la rotación. Entonces va a ser rotación, ¿ya? Entonces yo puedo ir básicamente y moverme y hacer todo lo que sea necesario. Y lo que yo les decía ayer, por ejemplo, para lo que alguien me preguntaba es que cómo hago para que sea de primera persona o cosas así, le dije, sí, simple, coge la cámara y atáchala a tu personaje. O sea, le vamos a ubicar. Si te das cuenta, trato de ver el personaje, me voy más arriba. Por ejemplo, ahí, ¿ya? Y la cámara la atacho, la arrastro como hijo del player. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos nuestro player, tú ya te vas a mover con el personaje. Ah, en primera persona. Exacto, exactamente. Ahí ya tienes tu cámara. Claro, tengo que ponerla mejorcito, ¿no? Pero está ahí. Pero de que funciona, funciona. Entonces tú tienes tu juego primera persona. Así de simple. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, estos obstáculos sí tienen el Box Collider. Entonces sí tienes para que sí no puede avanzar con esto, ¿no? Entonces todos los que tienen Box Collider y cosas así. Y ya vamos a ir hablando un poco mejor de los Box Collider cuando tú tienes, y para que no los puedas atravesar completamente. Porque
depende de lo que les decía, el ángulo en el que estás. Pero bueno, de que funciona, funciona. Y para hacer la segunda clase estamos bien. Preguntas, dudas, algo que decir, algo que opinar. Opinen. Peter, de igual manera fue hecho así el juego de Windows 98, ¿no? Que era como un laberinto y un carrito. Ah, sí, sí, eso se llaman los easter eggs. O sea, un easter egg es una... Normalmente tú dejas escondido algo dentro del juego como para... Es lo que pasa, todo desarrollador deja algunas cosas metidas dentro del juego para que pueda decir el equipo de trabajo, cosas así. Entonces, por eso es que hay esos trucos de Windows 95, Windows 98, todos tienen, absolutamente todos tienen. Office también, todas las versiones de Office tienen... Es casi una costumbre y se respeta esa costumbre de que los equipos de desarrollo siempre meten easter eggs dentro de los juegos. Así también como necesitan los cheat codes y todas las cosas. O sea, tú puedes programar un cheat code para que haga tal o cual cosa. Ok. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Alguna cosa? ¿Ya? Lo del game lo podemos sacar en una pantalla aparte, si ustedes quieren. O sea, nosotros podemos llevar el game a una página completamente aparte, en una pantalla aparte o lo que sea. Y podemos tranquilamente manejarlo desde ahí. A veces cuando tenemos algunas pantallas podemos trabajarlas la una para que sea el desarrollo y la otra que sea el juego, ¿no? Entonces, y podemos manejarlo de esa manera. Antes de avanzar, quiero saber si todo está claro, si todo está... Disculpe, mister, una pregunta. ¿Cómo añadió lo del script? Que eso es lo que me falta. Ah, eso es lo que te falta. Ya, perfecto. Entonces déjame regresar a la página de acá. A ver, yo aquí, o sea, en los assets, puse botón derecho, create, ya, C-Share Script. ¿Ok? Entonces, cuando le di doble clic a esto, se me abrió el Visual Studio, en mi caso 2017, y lo que yo hice fue copiar esta información que está aquí y esta información que está aquí de la referencia del juego, o sea, de lo que les decía que cuando yo hago en el parte del Character Controller, aquí, y tú abres aquí para irte a abrir la referencia, la página de referencia del juego. ¿Sí? Entonces, a lo que tú abres la página de referencia del juego, tienes el Character Controller, que es el componente que yo le agregué, Character Controller. ¿Ya? Y en Scripting yo escogí, en este caso escogí el Simple Move, ¿ya? Porque el otro es un poco más complejo, pero sí ya lo vamos a hacer. ¿Lo tenemos claro? Ya, y para asignárselo a la cápsula. Para asignárselo a la cápsula, en el script, yo, por ejemplo, aquí vine y le dije el método, ¿dónde está el método? Se me fueron los métodos. No, yo decía al final, ya cuando ya copiamos toda la programación. Lo arrastro. Claro, lo arrastro solo al personaje. Yo cojo y lo arrastro al personaje. Claro, lo arrastras al objeto que está aquí. Ah, ok, listo. ¿Ya? Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, reclamos, anotaciones, definiciones, alguna cosa. Entonces, déjame crearle un cubito más. Una de las cosas que nosotros tenemos que ir haciendo aquí es ya ir ordenando las cosas. En mi prototipado, como tú te das cuenta aquí, tengo el colectable, etcétera. Puedo dejarla con un solo nombre, puedo dejarla con el cubo por acá. Entonces, puedo dejar las paredes que están establecidas. Por ejemplo, esta de aquí, ya le puedo decir que se va a llamar pared, ya. Y así, o sea, y todo el resto le puedes decir paredes y cosas así. Y aquí yo puedo establecer, por ejemplo, pongo botón de la derecha en esta zona y puedo crear un empty, ¿ya? Y le puedo decir, por ejemplo, este empty game object, puede ser cualquier cosa los empty game object. Entonces, en este empty game object puedo decir, por ejemplo, terreno, ¿ya? Y en el terreno voy a poner todas las paredes, ya, todas las paredes, este de aquí también, la otra en el terreno, ya, el cubo de 3 dentro del terreno. De tal manera que sí, entonces si nosotros apagamos esto, apagamos todo lo que sea las paredes, inclusive yo le puedo haber puesto el plano que sea dentro del piso, por ejemplo,
Entonces yo puedo controlar mucho más fácilmente a todos estos elementos. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo apagar y encender los elementos. ¿Se dan cuenta? Yo los puedo apagar, los puedo encender muy fácilmente. Y con eso podemos tener mejor control y estar más ordenados. Porque si no te imaginas, cuando tú haces tu nivel, esto se vuelve a generar algo gigantesco, ¿no? Entonces vamos a tener el player, vamos a tener los enemigos, vamos a tener todas las cosas. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas? Mister, una pregunta. Cuando abren Open Reference, ¿de dónde saca el lenguaje para El copiarlo? switch to scripting, en donde te dice switch to scripting. Déjame mover esto. ¿Dónde está aquí? Déjame devolverlo acá. Ok, en el API, cuando tienes aquí, entras siempre a lo que es el manual, ¿verdad? Ajá, hasta ahí llegué. Y aquí tienes el switch to scripting. ¿Ya? Y aquí te da todos los scripts que puedes tener para esto aquí, de todas las propiedades, de todo lo que aquí, de todo lo que puedes tratar. Por ejemplo, aquí mira que te dice si está grounded, si está en el piso, ¿ya? Si está, cuál es el mínimo movimiento de distancia, el radio, bueno, tiene todo esto aquí. Y aquí tienen los public methods, ¿ya? Ah, el de move. Ajá, el de move. Ok. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fíjate, aquí en mi proyecto ya es hora que lo vayamos organizando. Entonces le voy a decir, por ejemplo, el create folder, ¿ya? Y en el create folder le voy a decir scripts, ¿ya? Y aquí le voy a decir el script del movimiento, ¿ya? Imagínate que yo ya no necesito este script de aquí, ¿ya? Para que yo pueda manejarlo. Entonces, ya no necesito de alguna manera o este script o lo que sea, o vamos a crear el otro script, ¿ya? Déjame, sí, aquí está. Sí, déjame, está asegurado. Ok, entonces dentro de mi script, ya por ejemplo, imagínate que yo, no, ese yo no quiero. Entonces yo quiero ir y eliminarlo. Entonces tú sí puedes ir a tu bando movimiento del script y puedes eliminar el script, ya, me remove component. Entonces remuevo ese componente de mi personaje y ya no lo quiero, por ejemplo. Vamos a ver si el otro movimiento, por ejemplo, una de las cosas que tiene que tener claro que, pues eso es más que no es obligatorio, pero sí es muy recomendable, es que no sé cuántos de ustedes conozcan, sobre todo los de sistemas deben conocerlo, lo que son los que llaman el camel case, ¿ya? El camel case es una forma de escritura que cuando yo tengo unas palabras compuestas, puedes utilizarlo. Si yo tengo mi nuevo script, por decirte algo, entonces algunas veces el camel case, el full camel case, le pones la M de mi nuevo, la N mayúscula, la N mayúscula y la S mayúscula. Entonces, esto de aquí, entonces si yo le digo movimiento compuesto, por ejemplo, lo puedes decir así, ya para que sea movimiento compuesto, o le puedes decir compuesto. Siempre que tienes palabras compuestas, aquí ya no usamos tanto los guiones ni nada de estas cosas, sino que usamos este sistema que se llama camel case. Ya es un estándar de lo que se trabaja. Entonces, algunas veces el half camel case o el full camel case, el half camel case es que yo la primera letra es minúscula y las siguientes palabras es en mayúscula. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a crear un nuevo script, ¿ya? Y de nuevo le voy a dar doble clic aquí, ya, para irme aquí. Entonces, vamos a copiar el otro movimiento para que ustedes vean cómo se mueve, aunque no van a verlo porque no me van a ver las manos, pero puedes hacer otra cámara para que pueda ver el teclado y cosas así. Pero bueno. Cuando tenemos el otro componente y cosas así, voy a copiar del otro método. ¿Te acuerdas que habían dos métodos, move y simple move? Yo copié primero simple move, ahorita lo voy a poner el de move. El de move, si ustedes se dan cuenta, es un poco más complicado, porque ya habla de velocidad, ya habla del jump, y ya habla de todas las cosas. Entonces yo podemos hacer esto de aquí, y puedo copiar esto de aquí. De nuevo, lo voy a copiar hasta aquí, desde las llaves hasta aquí.
¿Por qué? Porque ya hemos hablado de lo que es el example y cosas así. Y como no necesitamos ninguna librería nueva o especial, o no necesitamos ningún componente especial, entonces no nos hace falta. Entonces lo voy a copiar esto de aquí y lo voy a copiar en esta parte de acá. ¿Ok? Y no se olviden siempre de guardarlo. Y cuando lo guardamos, lo voy a minimizar porque si no es imposible que esté aquí. Entonces esperamos un momento que se compile todo. Ya, y cuando ya, bueno, ya mismo está compilado. Ya, ahí ya está. Entonces cuando se compila todo, ya lo puedo arrastrar a mi personaje. Arrastrar aquí. Déjame ver que no lo haya arrastrado varias veces por error. Sí, lo hice 2 veces. Remove. Entonces tenemos aquí el Move Component, ¿ya? Vamos a ver si nos funciona bien. Este aquí tiene 2 controles, entonces si lo hacemos desde el teclado, tendremos el... Oh, no me funciona bien, ¿por qué? Creo que algo me faltaba aquí. Déjame ver. No están. Mister, Ajá. ¿por qué cuando yo le doy a mover con las flechas adelante, atrás, izquierda y derecha, el personaje se me va para el piso y empieza como a Exactamente. convulsionar? Esa es una excelente pregunta. Me parece fantástico que hagas esa pregunta. Significa que no le diste los constraints, los freeze position y los freeze rotation. ¿Ya? Es importante que les pongas esto de aquí. ¿Por qué? Porque si va hacia adelante, obviamente por gravedad, por inercia, por lo que sea, se te va a ir al piso y se te va a caer, porque esto de aquí no está. Lo que tú hiciste es, déjame, hasta que vea por qué no funcionó el otro, debió haber funcionado. Déjame ponerle este de movimiento. Ya. Entonces, si yo no le pongo el freeze position, este de aquí, y le pongo el play, van a darse cuenta de lo que sucede. Ya, a lo que lo muevo, mira, se cae, exactamente, ¿te das cuenta? Es más, comienza a chocarse y todo, comienza a caerse y todo lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque está actuando la gravedad. Entonces, por eso es que es importante que le pongas tanto el freeze position, ¿ya? Como el freeze rotation. Esa es una buena pregunta. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna cosa más que decir, alguna cosa más que notar, etcétera, etcétera? Ya le agregamos el nuevo script que creamos. Sí, déjame quitar el... Porque no me funcionó el otro. Déjame ver por qué. Déjame remover el movimiento y déjame aceptar el movimiento compuesto. ¿Ya? Y no me salió error de nada. Así que no hay ningún error de nada. No, la final estaba... No me lo está leyendo. Ya voy a ver si lo cambiaron o alguna cosa, pero no lo está leyendo el movimiento. Déjenmelo de tarea, porque al final les cambiaron con eso es muy normal que te encuentres con veces han cambiado alguna versión o alguna cosa. Básicamente, a ver, veamos entonces algunas cosas, ¿ya? Sí, esto de aquí, private. Nosotros tenemos algunas cosas que tenemos que ver aquí. Déjame ver primero el otro. Déjame ver primero el otro. Vamos a conversar un poco más esto. Obviamente, aquí yo creo que también te creía el componente del Project Component. Pero bueno, aquí por ejemplo me dice que requiere el componente del Project Character Controller, que es el componente que ustedes vieron que le asignamos a este aquí. Y tienes aquí 2 cosas, el Public Float Speed y el Public Rotation Speed. Cuando nosotros hacemos estas informaciones públicas, le estamos diciendo que lo podemos controlar generalmente.
Y es importante que a veces dejen estas informaciones como públicas. Ya vamos a ir conversando un poco de esto. Déjame asignárselo para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos, a qué me refiero. ¿Ya? Este aquí tiene asignado este aquí. Se lo voy a quitar y le voy a asignar el otro. Remove y le voy a poner el movimiento simple, ¿no? Si ustedes se fijan aquí en el movimiento simple, fíjense que aquí tiene speed y el rotate speed y está en 3 y en 3. Cosa que es lo mismo que nosotros hemos puesto aquí. Siempre que ustedes tengan un número flotante, o sea 3.0, 3.5, 3. algo, siempre se le asigna a la F al final, por si acaso. Ya siempre es importante que se le asigne a la F al final. Entonces, cuando decimos que esto es público, le vamos a decir que esto de aquí va a poder cambiarse aquí. Entonces aquí yo le voy a poder cambiar la velocidad. Por ejemplo, le voy a poder cambiar la velocidad a 20, ¿ya? Y cuando le pongo el play, ¿ya? La velocidad está mucho más rápido, ¿se dan cuenta? Y si le pongo la velocidad en 1, ¿ya? Van a darse cuenta que la velocidad está casi insoportablemente lenta, ¿ven? Entonces, nosotros podemos controlar aquí. Entonces, tengan cuidado, eso sí, es que no le pongan aquí las vidas o cosas así. O a veces cuando estamos en prueba, sí, le puede poner aquí la cantidad de vidas que tiene, la cantidad de balas que tiene, y se la puedes cambiar y se la puedes aquí mientras estamos en la parte de desarrollo. Una vez que lo pasas a la producción, te recomiendo que eso lo cambias a privado o lo cambias a algún elemento. O sea, cualquier elemento que tú tengas aquí que quieras controlarlos y que quieras administrarlos, ¿no? Vamos poniendo el script en la otra pantalla. Ahí está. A ver, que se me quedó medio torteado. Ya está. Entonces, cuando le vas a poner cualquiera de estas cosas, por eso es que es public, y aquí está la definición, es float, como les digo, entonces es con 3.0. Si puede ser integer, entero, ahí va a ser 3, 4, 5 y cosas así. El void update, no se olviden que es lo que nosotros estamos haciendo a cada rato, dando vueltas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Ya? Va a mover el get axis horizontal con la velocidad de rotación y lo va a asignar a la rotación, ¿ya? Y la que es el forward o el hacia adelante va a generar la información de un vector 3. El vector 3 significa que va X, Y y Z hacia adelante. Esto aquí lo voy a ir explicando poco a poco más adelante, así que no se preocupen, pero la idea es que vamos a poner esto aquí. Entonces lo que estás diciéndole aquí es que la velocidad es la velocidad que le hemos asignado, la variable que le asignamos velocidad que está acá arriba, de 3, ¿ya? Por lo que nosotros le estamos asignando con la letra, la flecha vertical, ¿ya? Entonces va a ser hacia adelante o hacia atrás. Si te das cuenta, no es muy sofisticado, es cosa de ir aprendiendo poco a poco cada una de las cosas y eso que vamos a ir haciéndolo piano a piano a cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Aunque no me funcionó, déjenme mostrarles el otro porque quiero que ustedes vean. El otro, quería hablar sobre eso. En el otro sí sale un error abajo. Sí sale un error, porque a mí no me salió un error. Es que yo creo que no tiene maximizada la ventana de Unity, porque el error sale por abajo, al final. Ah, déjame ver, entonces déjame ver qué error salió. Sí, me pareció error, sí, sino que no quería. Vamos entonces a asignarlo para ver si está. A ver, move compuesto. Vamos a asignártelo de nuevo. Ya. Ya, entonces, déjame mostrar un par de cosas de este compuesto, ¿no? O sea, este es el simple, este es el compuesto. Déjame ver un par de cosas aquí. Es lo que yo te decía. Por ejemplo, esto que tú ves está como privados, ¿ya? Entonces, si yo los pongo, si tú te das cuenta aquí no me muestra nada, o sea, nada. Pero si yo lo pusiera esto como público, ¿ya? Vamos a ponerlo como público. Public, ¿ya? Aunque este aquí no debería ser público. Bueno. Ah, ya sé, ya. Este aquí, ya sé, ya me imagino lo que debe ser el error. ¿Ya? Public. Entonces vamos a ponerlo aquí. Le voy a poner cambiar todos a public.
En lugar de privados los voy a poner como públicos. Ya, déjame dejarlo todo. Ah, no, este que es público. Todos como públicos, déjame guardarlo. Ya. Si te vas a dar cuenta, por ejemplo, a lo que lo actualice acá. Déjame que lo actualice. Si te das cuenta, ¿ves? Aquí ya me dijo cuál es el controller, cuál es lo que vamos a utilizar, cuál es la player velocity. Tiene todo esto de aquí que tenemos lo que le hemos destinado. Todo lo que estaba como privado, etcétera, lo hemos puesto público. Aquí es lo que me imagino que tiene que tener claro. Aquí es lo que, por ejemplo, yo por eso siempre los pongo como público para esto aquí. Porque, por ejemplo, el error que me estaba saliendo, deja que salga el error, ¿no? En la consola sale, en la parte de al lado de Project. Ajá. Ajá, aquí está. Ya no tiene la referencia a la instancia de un objeto. Esto es lo que me está diciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso me pareció raro que esté como privado. Pero bueno, aprovechemos que esté como público. ¿Cuál es el controlador que va a manejar este elemento? ¿Se acuerdan que el otro le decíamos el require all component controller? ¿Ya? Entonces, y yo dije, aquí no está, qué raro. ¿Ya? Entonces, como cuando no está asignado aquí, o sea, yo puedo copiar, ya vamos a probar copiando esta línea y a la otra, pero cuando yo tengo aquí, yo tengo que designar cuál va a ser el carácter control. En este caso, si yo le doy clic aquí, como lo puse público, mira que ya me lo muestra aquí en la consola. Entonces, si yo lo puse público, me va a poner el player. Le voy a decir que va a ser el player. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, ya me dice que es el player. Vamos a ver, ahí ya no debería darme el error. ¿No? Así sigue dando el error. Vamos a ver. No, tengo que revisar por qué me sale ese error. Pero debería suceder que si yo le copio, si estos están diseñados para que tú copies y pegues nomás, pero bueno, esto es lo que les decía a veces. Si yo lo copio esto de aquí acá, vamos a ver si nos funciona ahí. Dejamos que lo compile. Si no, me pongo a ver después cuál es el error que sale y por qué sale error. No, no se me mueve. Ok. No le voy a echar más cabeza por el momento. Ya. Déjeme tenerlo pendiente esto de aquí. Para ver. Sí, déjenmelo pendiente. Ok. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. El día lunes lo revisamos esto inicialmente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, mister. Profesor, disculpe, si ya subí estos videos al canal. Sí, claro. Ya Ok, muchas gracias. No subí el otro también, porque yo lo dejé el otro subiéndose y mientras estaba haciendo, pero por alguna razón no terminó de subirse. Ya. Ajá, no lo generó. Procesamiento interrumpido. El video es demasiado largo. Tengo que achicarlo entonces. Ya, entonces ahora arreglo eso. Es por eso que no lo ha subido. Ya. Ya me salen los proyectos, mister. Ya me pongo al día con el otro video. Ok.
Listo, hoy día me quedo subiendo ese, hoy día se lo dejo subiendo. Les aviso por el chat cuando lo haya subido. Ok, vamos a tomar lista entonces. Entre tanto, comentarios, alguna cosa muy difícil. Mañana ya tengo algunos más que se van a salir, ¿o qué? Hasta ahorita todo bonito. Hasta ahorita. Facilito. Ah, ya, genial. Esa es la actitud que necesito. Profesor, una pregunta. Ajá. Cuando yo hice el movimiento de izquierda a derecha, hacía como una rotación. ¿Así es el movimiento Sí, normal? exactamente, sí. Ese es el movimiento simple. Izquierda a derecha hace rotación y de adelante y de atrás hace movimiento. ¿Ya? Ah, ok. Sí, el movimiento compuesto en cambio es el que tienes el que el objetivo lo mueves con el mouse, ¿ya? Entonces, y el personaje lo mueves con las teclas. Ok. Y lo quiero dejar listo para, por si acaso. Porque sí, no me pareció raro. La otra vez que hicimos sí sale bien. En todo caso, déjame entrar a la lista. Se te escuchó súper lejos, Leonardo. ¿Qué pasó? Cuando entramos a los sprites de movimientos, en este caso, porque yo sé que, por ejemplo, un movimiento de algún objeto, en este caso el cilindro, ya con los sprites, ¿usted cree que la máquina ayude? ¿No? ¿O no vamos a hacer nada tan... No te entendí, que te escuchas súper lejos y como que estuviera metido dentro de una lata. Disculpa. O alguien me puede escuchar bien o cosas así. O ponlo en el chat de mensaje también. ¿No? Ya, no voy a escribir, profe, no voy a escribir. Sí, sí, sí. Hablando escondido. Sí, yo creo que lo tuvieron encerrado en el closet, alguna cosa. Ya sale. No sea malo. Ya saldo más reyes ya. A ver, Álvarez sí está, Carrión sí está. Castillo. Castillo, ¿está o no está? No, no está. Ese pana no da señales de vida y está inscrito desde hace días. Ok, Razuri sí estaba, ¿no? Presente. Jaque sí estaba. Presente. Muñoz sí estaba porque sí lo escuché por ahí. Presente, mister. Ajá. Pérez. Presente. Ya. Y Pérez Vázquez. Presente. Presente, mister. Ya. Peñafiel. Presente. Reyes. Presente. Ahí sí se me escucha mejor. Ahí se te escucha bien. Es que ya puse los audífonos. Ah, ya. Mister, mi pregunta es que causa alguna diferencia cuando ya veamos con los sprites de movimientos ya de algún personaje en este caso, porque yo vi más o menos lo que se hicieron, los trabajos que se hicieron antes y quiero saber si eso no interfiere como tal con algo. En lo absoluto, porque hay una diferencia entre animación y movimiento. Lo que pasa es que después ya vas enlazando la flecha de adelante en la animación de que vaya corriendo, ¿ya? La flecha de atrás, la animación de que se vaya hacia atrás, en la flecha de la derecha e izquierda para que gire o cosas así. Entonces tú ya vas enlazando las animaciones con los movimientos. ¿Qué? Pero eso se haría ahí mismo en la carpeta de scripts, o sea, Sí, eso sería igual por código. Exactamente, todo eso se lo maneja con script. Solís. Presente. Sousa. Presente, profesor. Tua. Presente, profesor. Zambrano. Presente. Ya. Movimientos. Mister. Ajá. Usted en la página que usted presentó de las librerías, todo, había una imagen de Counter-Strike encima del cubito de aquí. Ajá. Para poner un skin, ¿sería? A ver, ya vamos a hablar tranquilo, eso vamos poco a poco. Por eso te digo, ahorita estamos en prototipados y vamos a trabajar, todo lo que vamos a trabajar es en prototipados. O sea, todo lo que vamos a hacer va a ser con capsulitas, cubitos y esas cosas así. Ya para una semana y media, que ya hay que comenzar a mandar los proyectos, ahí ya comenzamos a convertir todos estos en finales. Y así es como se trabaja. O sea, tú cuando tú trabajas tu juego, lo trabajas primero en prototipado, y luego después ya vas poniéndole los skins, ya vas poniéndole todas las cosas. ¿Ya? Ya, mister. Ok, listo. Quedamos ahí entonces por el día de hoy. No los torturo más hasta el día lunes.
Que tengan un buen fin de semana. No ¿Ya? se olvide de los videos, profe. Sí, déjame ver cómo soluciono lo de los videos, porque si a las finales es porque como creo un canal nuevo para esto, no me permite tan grandes los videos. Y tendría que utilizarlo en el mío, que el mío sí permite videos grandes, sino que como ya el otro del mío, el canal mío tiene ya montones de videos, entonces de todas las clases, no quería que se revuelvan. Ahora, si ustedes buscan mi canal de YouTube, van a encontrarlo ahí y ahí están todas las clases de todas las materias. Y son públicas. Mister, una pregunta. La documentación de eso ¿Cómo de que está nos YouTube, quitaron mister? los... A ver, dime, Zambrano, ¿quién estaba preguntando? Zambrano Muñoz, ¿quién? No, yo, Solís. Ah, Solís, ¿qué ver? Cuéntame. Lo de la documentación que nos dijo el día de ayer, ¿la va a subir en esta semana al online? Está subida, lo que entonces no se ha activado todavía. Creo que se activa el 10 de noviembre, si mal no me equivoco. ¿Ya? Okay. Todo está diseñado para que se vaya activando en los momentos oportunos. Obviamente, esta clase, como se supone que debería comenzar siempre el lunes, la dejé, por eso desde el 2 estaba activos todos los primeros módulos de los videos y todas las cosas, ¿ya? Ay, ok, listo. Gracias. Listo. Ok. Entonces, nos vemos el día lunes, señores. Cuídense mucho. Listo, profe, gracias. Cuídense, No se olviden profe. de Nos vemos. Gracias. Hasta el lunes. Mister, una última consulta. Vamos a ver igual los juegos en 2D o solo vamos a entrar al 3D y a la parte del... A mí me interesa el 3D. Hacemos una referencia en un par de clases de los 2D, pero no Ya. me interesa más en los 3D. Eso quería saber. Gracias. Mister, en YouTube está con su nombre, ¿no? Sí, está con Rubén Torres. Creo que está con Rubén Torres o Rubén Torres Ortega. Uno de los dos está. Ya, mister, ok, listo, gracias.